más en Economía para Todos. Tenemos una semana bastante complicada en términos políticos porque este miércoles 7 de diciembre a las 3 de la tarde se va a discutir en el Pleno, se va a escuchar en realidad los descargos del presidente Pedro Castillo o su abogado sobre esta moción, esta tercera moción de vacancia, señores, en menos de 16 meses. ¿Qué tanto impacta la incertidumbre política en la economía nacional? Vamos a conversar por este tema con Melvin Escudero, profesor de la Escuela Posgrado de la Universidad del Pacífico. Profesor Escudero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Valeria. Un gusto estar con ustedes. A ver, en principio hay que tratar de aterrizar a estos dos conceptos, profesor. ¿Cuán relacionada está la política de un país con la economía de un país? Existe una altísima correlación porque los políticos, a través del gobierno y a través del contexto de equilibrio de poderes, definen la estabilidad institucional de un país. Y eso es precisamente lo que está escaseando desde hace ya un buen tiempo en nuestro país, con crisis política tras crisis política tras crisis política. Y esto tiene un alto costo que finalmente se traduce en menor crecimiento y más pobreza para millones de peruanos. Es decir, la incertidumbre política de un país podría impactar directamente a la proyección económica que se pueda hacer este año, por ejemplo. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hemos tenido un ciclo de un periodo de muy buenos precios de los metales, en particular del cobre, en los últimos 4 años. Todavía, a pesar de la caída de cerca de 1/3 en el valor de las materias primas, metales, minerales, están a precios y niveles relativamente altos. No hemos sido capaces de aprovechar este contexto favorable internacional, donde el Perú debió haber crecido en los últimos 3 años, después del rebote de la pandemia, el 2021 y el 2022, debíamos haber crecido en promedio este año alrededor de 5 a 6%, fácil. Sin embargo, la crisis 2022, política nos está 5-6%. golpeando. Sí, nos está golpeando la crisis política porque la inversión privada prácticamente se ha paralizado y eso explica que el crecimiento económico de este país, jalado por los sectores primario exportadores, minería sobre todo, va a terminar alrededor de 2.7, 2.8 en 2022. Estamos perdiendo 3 puntos del PBI que hubieran significado por cada punto cerca de unos 300 a 400 mil empleos formales. Eso es un costo alto. Profesor, hubo un ajuste allí en el crecimiento económico porque tengo entendido que el Ministerio de Economía y Finanzas en agosto tenía previsto un crecimiento de 3% para este 2022 y luego se redujo, se ajustó este crecimiento hace algunas semanas en CADE. Me parece que fue el mismo, o días antes de CADE, fue el titular de la cartera, Kurt Burneo, señalando que iba a haber un crecimiento de 2.7 a 3% a lo mucho. ¿Cuánto de esta rebaja se lo debemos a la incertidumbre política? Como te comentaba, prácticamente debíamos haber crecido entre 5 y 6 y ahora vamos a estar debajo de 3 en gran parte porque la inversión privada no se ha activado por el miedo al contexto político. Y esto es una realidad que hay que aceptar, hay alto costo para la mayor parte de los peruanos, especialmente los más necesitados, en un contexto complejo a nivel global, donde tenemos inflación alta, tasas de interés al alza y el 2023 va a haber una desaceleración y recesión en gran parte del mundo, justamente porque las autoridades monetarias están tratando de frenar este rebrote inflacionario global con medidas monetarias restrictivas que está elevando fuertemente el crédito, el costo del crédito. A ver, un poco para ponerlo en términos sencillos, profesor, ¿qué significa que no se esté dando cierto nivel de confianza a la inversión privada? Porque siempre se habla de la inversión privada, digamos, como ente gatillador del empleo formal y por ende imagino que ingresos, acceso a servicios decentes, públicos a nivel nacional. Pero ¿por qué siempre hablamos, por ejemplo, de la inversión privada a nivel nacional? Claro, es importante entender este proceso porque cada vez que nuestro país ha crecido entre 5 y 6%, la inversión total, incluyendo la privada más la pública, ha estado a niveles del 25% del PBI, entre 20 y 25% del PBI. Ahora estamos muy deprimidos, la inversión privada, su crecimiento va a ser 0 y la inversión pública ha crecido muy poco, ¿no? Entonces estamos en una situación
en la cual el país debería estar creciendo en inversión privada entre Claro. 20 y 25%, y ahora vamos a estar probablemente entre pública y privada, vamos a estar alrededor del 3 al 5%. Sí, En gran parte del sector público, pero nunca el sector público va a poder reemplazar al sector privado, claro. porque ya está demostrado históricamente que en el caso peruano y en casi toda América Latina, de la inversión total, la inversión privada representa alrededor del 70%. Ahora, teniendo en cuenta que el próximo año, digamos, arranca el 2023 con nuevas autoridades locales y regionales, lo que podría, digamos, retrasar un poco algunas políticas públicas, entre comillas, de algunas regiones. Efectivamente, ese es un tremendo riesgo, es parte del ciclo político y ya se ha observado en épocas anteriores. Estos ciclos políticos implican una significativa desaceleración de la inversión pública por la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades. Entiendo que el Ministerio de Economía y algunas entidades del sector público, como Proinversión, han venido apoyando a las nuevas autoridades en el proceso de transición. Claro. Ojalá exista la forma de poder acelerar esta curva de aprendizaje. Lamentablemente, muchas cosas que han sido de gestión administrativa no están funcionando con este gobierno. Damos los votos, digamos, para que funcione, porque de esto depende el empleo y depende la actividad económica en muchas partes de nuestro país, especialmente en provincias, lo cual obviamente se tiene que impulsar y reactivar. Las medidas que el gobierno está tomando en la lucha contra la inflación, especialmente el Banco Central, son las adecuadas. Eso está fuera de discusión. Ok. Sin embargo, esas medidas tienen un costo alto para el crédito al sector privado y también el costo de financiamiento para las personas, tarjetas de crédito, créditos personales de consumo y también todo lo que está vinculado a ¿Hay créditos espacio, hipotecarios profesor, se están duplicando, ¿no? hay espacio para seguir subiendo la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de Reserva? Dado los niveles actuales de inflación, pensaríamos que prácticamente la subida, que está ahorita a niveles de 7.5, Sí. la última subida ha sido solo de 0.5, el Banco Central como que estaría llegando ya a su techo, Ok. pero probablemente pueda haber todavía un par de subidas más, es decir, no descarto que el Banco Central finalmente lleve la tasa hasta el 8% en la tasa base. ¿Y eso qué significa? Que para la mayor parte de los peruanos, tanto personas naturales como empresas, el costo de la tasa de interés es posible que se le duplique en el próximo año para cualquier tipo de operación financiera. Y Ahora, eso obviamente reduce la capacidad de consumo de la población y eso es lo que genera finalmente una desaceleración económica. bueno, pero eso ya es, como mencionábamos, tarea del Ministerio de Economía y Finanzas, que debería tener políticas un poco más claras. Y sobre este tema, profesor, estamos en una situación tan complicada que no sé si de repente basta con que coloquemos a alguien como Kurt Burneo en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando sabemos que las otras personas, las otras autoridades dentro del gabinete no están colaborando al mismo nivel que él, o no sé si de repente tienen un norte claro o este gobierno tiene un norte claro en materia económica. Claro, hay que reconocer la labor reciente del ministro para defender sus foros con determinación y energía, porque de todo frente se está pretendiendo vulnerar el gasto público, incluso fuera de lo que es el ámbito legal y constitucional. Sin embargo, el Ministerio de Economía es una columna importante en la gestión de todo el gobierno, pero como bien has mencionado, hay otros ministerios donde falta mucho por hacer y se dejan pues funcionarios que no tienen necesariamente las capacidades para liderar esos ministerios, ¿no? Especialmente los que están vinculados a las actividades productivas más importantes y a las actividades que tienen mayor impacto en la población, desde Sí, salud, educación, minería, mi agua y David. saneamiento, ¿no? Entonces, son sectores, transporte, son sectores claves en lo que es el gasto público y finalmente cómo el Estado eficientemente puede empezar a reducir la pobreza gestionando adecuadamente el gasto en inversión pública, especialmente en infraestructura. Claro. Ahora,
¿Qué entendemos por incertidumbre política, profesor? Los cambios constantes de los ministros de gabinetes, la alta rotación en otras autoridades claves, digamos, en ciertos sectores, el mensaje un poco contradictorio del gobierno, por un lado el Ministerio de Economía impulsando un plan de reactivación económica y por otro lado el presidente Castillo pues bombardeando ciertas ideas o ciertas luces de la inversión privada. ¿Qué entendemos en realidad por incertidumbre política? Claro, si vemos las cosas al revés, ¿qué sería confianza, credibilidad política? Okay. Sería tener un plan claro, que todos entendamos ¿Y que las entidades en general estén manejadas adecuadamente en función a ese plan. Y ahora no lo tenemos, es decir, tenemos dos islas dentro de lo que es el manejo económico. En realidad tres. La primera es el Banco Central, la segunda es el Ministerio de Economía y la tercera es la Superintendencia de Banca y Seguros y algunas entidades reguladoras que de alguna manera han mantenido el barco en buen rumbo. Pero en todo lo demás no existe un discurso claro y todo se empaña por este conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, de que uno vaca al otro. Entonces, en una circunstancia de ese tipo, donde en realidad el costo político que se está generando por estos enfrentamientos constantes entre Congreso y Poder Ejecutivo genera pues esa incertidumbre, esas dudas que los empresarios tienen que les impide invertir significativamente a largo plazo. En el caso del sector minero, vale destacar, el asunto es peor, ¿no? Porque nosotros tenemos los recursos en cobre, incluso en litio, metales que son muy demandados por el tema de la transición energética del cambio climático. El Perú va a ser uno de los países ganadores de esa transición, pero lamentablemente toda la parte de aprobaciones administrativas, desde permisos ambientales, revisión de proyectos, está completamente paralizado. Y eso es un daño lamentable porque la minería es un recurso de la naturaleza que nos va a permitir salir de esta condición de pobreza explotándola de manera razonable, apropiada, con toda la seguridad del caso. Ahora, con esta tercera, y ya para cerrar, profesor, con esta tercera moción de vacancia que se va a discutir este miércoles en el Parlamento, ¿en qué condiciones estamos cerrando este 2022 en materia económica? ¿Podría agravarse, digamos, la situación si es que se llega a aprobar una vacancia? Vamos a ver las circunstancias, pero los agentes económicos ya se están preparando para el peor escenario, ¿no? Yo diría que ya se está anticipando mucho con el temor de invertir en el Perú, con haber paralizado la inversión privada grande y mediana sobre todo. ¿Una subida de dólar? Siempre existe ese riesgo dependiendo del resultado, ¿no? Sabemos que el dólar podría subir, las tasas de interés ya están altas, pero el riesgo más grande es que no se ejecute la inversión, porque como yo le comentaba, la situación es que pudimos haber crecido entre 5 y 6 y ahora estamos ligeramente debajo del 3%. Ese costo de oportunidad se le debe exclusivamente a la crisis política y tiene responsables que todos sabemos quiénes son, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde. Melvin Escudero, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros.